Vamos a seguir con el siguiente tema. Bien, entonces vamos a ajustarnos al tiempo. Vamos a revisar el siguiente tema que les comentaba, que es intoxicación por mercurio. La siguiente, por favor. Bueno, en la anterior, la intoxicación por mercurio, bueno, que también es un metal, eh, fundamentalmente tiene dos presentaciones, la forma aguda y la forma crónica. De la cual pues vamos a describir el cuadro clínico de ambos. Bueno, todos conocemos el mercurio elemental, que es el mercurio metálico, que seguramente algunos de nosotros hemos tenido contacto con él, inclusive los termómetros en algunos domicilios, en algunos hospitales todavía se utilizan los termómetros de mercurio. También se utilizan algunos aditamentos que yo me he encontrado inclusive en algunas clínicas del Seguro Social, que todavía utilizan, por ejemplo, esfigmomanómetros de mercurio. Y bueno, vamos a hablar posteriormente de ello porque existe una situación referente pues, a la exposición de los vapores de mercurio. Bueno, ¿de dónde deriva bueno, recordemos que la abreviatura de mercurio es Hg y precisamente deriva de esta palabra que ya desde hace muchos años se denominó hidrargidismo, que es, bueno, la traducción sería como plata líquida y de ahí deriva esa abreviatura de Hg. Y bueno, se utilizó durante muchos años como algún remedio para tratar algunas enfermedades. Sin embargo, fue hasta la Edad Media cuando se le conoció como un tóxico profesional o industrial. Y ya en los años 1878 se hizo un primer estudio sobre lo que es la intoxicación profesional con mercurio, es decir, se refiere a la exposición de tipo ocupacional. Ahora, una característica importante desde el punto de vista toxicológico es que el mercurio, cuando emite vapores, es decir, emite vapores a temperatura ambiente y conforme aumenta el grado, es decir, los grados centígrados en la temperatura, es mucho más tóxico. Esto lo vamos a comentar por un caso que se tuvo en Sonora ya hace varios años, precisamente que estuvo que ver un poco la temperatura, entonces es una característica del mercurio. La siguiente. Em, Existe, bueno, la contaminación también por el suelo, eh, también a través de la cadena alimenticia, de las plantas y otros animales, evidentemente a través de la contaminación por el agua. Em, de estas formas de mercurio existen tres que vamos a revisar. Una que es el mercurio metálico, el mercurio inorgánico y el mercurio orgánico. Fundamentalmente, por ejemplo, el mercurio orgánico, el ejemplo clásico pues, es el metilmercurio, que también vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad de Minamata. Y bueno, esto tiene que ver mucho precisamente porque en uno de los países que vamos a mencionar, pues existieron alteraciones en cuanto a la afectación del neurodesarrollo precisamente por la contaminación en el agua. La siguiente. Este es un mapa de las toneladas que se generan por año en diferentes países. Es ustedes, bueno, todas las diapositivas tienen una referencia bibliográfica y, por ejemplo, esta de 2020 muestra también que, por ejemplo, nuestro país es uno de los principales emisores de mercurio. Se encuentran minas de mercurio en México. Hay poblaciones en México, por ejemplo, como en Querétaro, en donde utilizan el mercurio para separar el oro y en forma muy rudimentaria. Y esto puede condicionar pues, datos de toxicidad aguda y crónica. La siguiente. <clears throat> Este, es un mapa de las toneladas que se generan por año en diferentes países. Es una, una, ustedes, bueno, todas las diapositivas tienen una referencia bibliográfica y, por ejemplo, esta de 2020 muestra también que, por ejemplo, nuestro país es uno de los principales emisores de mercurio.
Bueno, de los yacimientos más importantes, además de otros países, de hecho, el principal productor a nivel mundial es España, pero también de los más importantes se encuentran en México. Sí, entonces, más o menos se menciona que cada año se extraen 10.000 toneladas de mercurio y se liberan a la atmósfera entre 2.000 a 3.000 toneladas. Sí que es un ciclo que está presente siempre en nuestro medio ambiente y con exposición, evidentemente, en el ser humano. La siguiente. Esta es más o menos la distribución global de mercurio, ¿sí? Igual en esta misma revista, bueno, pues vemos también que nuestro país es de los principales países que emiten mercurio en el medio ambiente. Entonces, bueno, también esto tiene que ver muchas veces con con la lluvia ácida, la contaminación de los mantos acuíferos, y bueno, de zonas donde existen lagos o en el propio mar. La siguiente. Entonces, las rutas de exposición en las que de alguna manera el ser humano se puede exponer al mercurio están precisamente los vapores de mercurio, que es más bien de tipo ocupacional, pero también puede ser una exposición también en el hogar o como ya les mencioné y vamos a ver más adelante las fuentes de exposición, productos que contienen mercurio. Por ejemplo, hay algunos artículos se han publicado en donde hay algunas cremas que utilizamos que contienen mercurio. Más adelante les voy a pasar algunas de las marcas. También existe la contaminación, la exposición a mercurio a través del metilmercurio, que es por la ingesta de pescado contaminado. Y algunos otros, como el mercurio inorgánico, que están presentes inclusive en algunos medicamentos, pero que bueno, parece que no se le ha dado pues la importancia que merece. La próxima. Aquí solamente es para especificar las emisiones de mercurio que hay hacia el medio ambiente y que dependen también, por ejemplo, de erupciones volcánicas, evidentemente la minería, em, y lo que y esta fuente de minería pues que contamina el subsuelo y también lo que corresponde a las emisiones por quema de bosques, por ejemplo, de las que actualmente hay muchas a nivel mundial. Y bueno, la exposición y la emisión a través también de los sedimentos a nivel marino, en el fondo marino. La siguiente. Aquí está también otra, y bueno, es más o menos relacionada con lo mismo, solamente que eh, aquí especifica más o menos la contaminación que puede haber por el mercurio elemental, por ejemplo, que evidentemente hay formas de mantener el mercurio elemental, que es el líquido, porque hay personas que, bueno, que es decir, pues desechan el mercurio elemental en el agua y pues eso puede ser una fuente de contaminación. La próxima. Eh, de, la doctora Martínez ya comentó una enfermedad que se llama enfermedad de Itaita y que es en relación con intoxicación por cadmio. Pero desafortunadamente Japón, que es un país muy desarrollado, ha tenido eventos muy, pues, desalentadores en cuestión de intoxicación por metales. Además del que ya mencionó la doctora, el más evidente, el que más ejemplifica esta intoxicación por mercurio, es lo que se conoce como la enfermedad de Minamata. La enfermedad de Minamata, entre otras, además de otros eventos que han ocurrido, por ejemplo, como cuando hubo, bueno, se presentó el terremoto en Japón y la emisión de, mm, pues de, bueno, algunos elementos como en Fukushima, que contaminó también el medio ambiente. Aquí en este caso fue el derrame de mercurio, metilmercurio hacia la bahía de Minamata, en donde muchas de las personas empezaron a consumir el pescado, porque es un país que también consume bastante pescado, y se empezaron a ver algunas alteraciones, sobre todo en los recién nacidos.
Esto fue más o menos alrededor de los primeros brotes que se documentaron, fueron alrededor de 1956. Sin embargo, la empresa, bueno, vamos a ver ahorita unas imágenes, que desechó este metilmercurio, bueno, ocurrió más o menos alrededor de 1956, pero tuvieron que pasar casi 10 años para que esta empresa reconociera que fue la causante de esta alteración. Entonces, por ejemplo, los recién nacidos presentaban al nacimiento en datos que semejaban parálisis cerebral, pero además se acompañaban de sordera, sí, evidentemente retraso psicomotor. Y durante muchos años estuvo estudiando este problema porque pensaban que era causado por alguna alteración genética. Sin embargo, después de varios estudios se concluyó y específicamente se hicieron estudios en los propios crustáceos, en los animales marinos, en donde se evidenció que la causa era la presencia de metilmercurio. Y ya hasta muchos años después la empresa pues reconoció que ella pues fue la causante de esta alteración. Actualmente todavía en estos años, en este año 2023 hay todavía personas que tienen secuelas de esta intoxicación por metilmercurio. Además de las manifestaciones que ya comenté, pues había alteraciones de ataxia, disminución del campo visual, alteraciones del movimiento ocular. Y ya más o menos para el mediados de los años 60, además de que existía una alta morbilidad, pues se empezaron a reportar una tasa de mortalidad del 43.5% en esta zona, que es la bahía de Minamata, relacionada precisamente con la ingesta de pescado contaminado, en donde, bueno, se le atribuía inicialmente, como comenté, alguna alteración cromosómica, pero ya después se documentó precisamente que era por la contaminación o los desechos que emitía esta empresa. La siguiente. Bueno, en realidad este es un esquema así muy general, ¿no? Porque, bueno, de hecho hay en este artículo que aparece que se llama Enfermedad de Minamata, que se llama Su historia y las lecciones aprendidas. Pues bueno, aquí especifica exactamente cómo ocurría los desechos del del metilmercurio. Y bueno, evidentemente tenía mucho que ver la cuestión de las bacterias, el sedimento, la ingesta de la cadena alimenticia y que finalmente llegaba al ser humano cuando era consumida, cuando era vendida en el mercado. La siguiente. Estas son imágenes de la bahía de Minamata. Esto es más o menos en el sur de Japón y la empresa se llamaba, de hecho todavía existe esta empresa, se llama Chiso. Es una empresa, entonces vean ustedes más o menos la localización y pues bueno, todos los desechos iban realmente a la bahía. La próxima. Aquí están algunas imágenes de los años 60 y ya algunas imágenes más actuales, en donde todavía se ve que existe la empresa, pero bueno, ya evidentemente ya no emite ese tipo de desechos. Pero bueno, aquí estaba muy próxima a la población y muy próxima a lo que es el mar. La próxima. Esta es la empresa Chiso, es una empresa bastante grande y pues realmente está muy cerca del mar. Entonces, que fue la causante. Posteriormente se tuvieron que hacer algunas adecuaciones a esta empresa, pues por todas las situaciones que generó en ese momento. La siguiente. Estas son algunas fotografías de ese entonces, de los años 60 y algunas ya posteriormente. Entonces, vean, los niños pues son niños muy semejantes a los que tienen parálisis cerebral que hemos visto en algunos hospitales. Sí, y bueno, las alteraciones o las secuelas que tuvieron posteriormente por la ingesta de este metal, que en realidad afecta fundamentalmente al sistema nervioso central, produce una alteración a nivel de los astrocitos, también produce proceso inflamatorio a nivel de las neuronas, entonces es una afectación
muy importante a nivel de la siguiente. Aquí, bueno, hay lugares en donde se colocaron anuncios en donde se prohíbe la pesca, precisamente por esa situación del pescado contaminado. Sí, en algunos también hay algunos reportes, por ejemplo, de que hay algunos productos del mar que están contaminados con mercurio, como es el caso del atún. Entonces, bueno, hay que, pues, para tomarlo en cuenta también, ¿no? Sobre todo por aquellas personas que lo consumen en forma regular. La siguiente. Entonces, como comentamos, esta es la clasificación del mercurio. El mercurio metálico, que es el que conocemos normalmente, el líquido, el que viene en forma, digamos, líquido, el mercurio inorgánico, o que se le conoce también como sales de mercurio, ¿sí? Y el orgánico, que es del que acabamos de hablar, que también se le conoce como organomercuriales, y que el ejemplo clásico, pues, es el metilmercurio, pero también existen otros dos derivados que son el alquil y el fenilmercurio. La siguiente. De las fuentes de exposición, por ejemplo, la mitad de las emisiones de mercurio se liberan por dos, eh, dos acciones. Una que es la erupción, las erupciones volcánicas y la actividad humana. La actividad humana pues tiene que ver con la minería, la contaminación del subsuelo, y la otra mitad se genera precisamente por el ser humano, por todas las acciones que lleva a cabo el ser humano, como son, por ejemplo, la quema de carbón por plantas de energía, el 11% de la producción del oro. Aquí hay que mencionar, por ejemplo, que en algunas poblaciones utilizan el mercurio elemental para separar el oro, ¿sí? Entonces se lo vamos a ver con una imagen posteriormente. Por ejemplo, otro porcentaje es por la producción de cemento. Las cementeras, aquí en nuestro país hay hay varias cementeras en algunas zonas específicas. Yo recuerdo, por ejemplo, una cementera que está, bueno, que me percaté de ello fue en Tlaxcala, que está como a 2 kilómetros de las zonas de hospitales. El 3%, por ejemplo, depósitos de basura, crematorios, el 1,4%, sí, va disminuyendo el porcentaje. También el otro porcentaje tiene que ver con la producción, por ejemplo, de baterías que contienen mercurio. La siguiente. De las fuentes de exposición, por ejemplo, en la industria farmacéutica, la que se utiliza para la preparación de cosméticos. Hay algunos diuréticos que utilizaban mercurio que actualmente ya no están disponibles en el mercado, pero que es bueno conocerlo, como uno que se llamaba Salirgan y otro que se llamaba Novurit. Estos contenían mercurio. Algunos antisépticos que llegamos a utilizar nosotros, como el mertiolate, por ejemplo, contienen mercurio. De hecho, creo que, bueno, yo tiene mucho que no los veo, pero en algunas farmacias, porque, bueno, se han sustituido por otros más eficientes. Em, Ahí, por ejemplo, un artículo reportado en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde hubo una intoxicación por mercurio por administración de gotas homeopáticas que contenían mercurio. Actualmente, pues los medicamentos homeopáticos ya no contienen mercurio, pero bueno, finalmente es un caso reportado que hay que tenerlo en cuenta. A nivel del laboratorio, por ejemplo, ya les comentaba yo, la utilización de algunos aditamentos, por ejemplo, como para medir la presión arterial, como los esfigmomanómetros de mercurio, que bueno, en alguna ocasión que tuve que ir a una de las clínicas del IMSS y bueno, pues eh, encontré, o bueno, me percaté que la toma de TEA se hacía a través de los esfigmomanómetros de mercurio. Y lo que puede suceder es que exista una ruptura en donde se encuentra el mercurio, y entonces empiezan a emitir vapores, y esos vapores son tóxicos a largo plazo.
Evidentemente están los termómetros de mercurio. Los termómetros de mercurio ya no se deben de utilizar y esto es una digamos, de los acuerdos a los que se llegó cuando se estableció el convenio de Minamata, que ya no se debería utilizar aditamentos para que contuvieran, o sea, deberían contener mercurio. Por eso es que ahora en muchos hospitales ya se utilizan aparatos más sofisticados, que en algunos hospitales les ponen hasta nombres como robotina, porque bueno, se pueden movilizar y toman la temperatura, pero ya sin utilizar mercurio, es por otro método, toman frecuencia cardíaca y saturación. Es lo que actualmente pues utilizamos en los hospitales. De la industria agroquímica hay algunos fungicidas que se utilizan en el campo y que tienen compuestos mercuriales como el cloruro de etilmercurio, el fosfato de etilmercurio. Aquí hay algunos nombres que son el cerezán y el samezán. Y bueno, en la minería pues está la extracción de metales como el oro y bueno, también las personas que se dedican a elaborar amalgamas, también es una fuente de exposición para el personal, sobre todo el que lleva a cabo el que fabrica en ese momento las amalgamas porque tiene contacto directo con el mercurio elemental. La próxima. En la industria química, en la producción de ácido clorhídrico, de sosa cáustica, en la industria manufacturera, pues todos estos que vemos aquí, por ejemplo, las lámparas incandescentes, bueno, ahora el proceso de la fotografía ya cambió demasiado, ya no se utiliza como antes, ¿no? Ya hay otras formas más modernas que no utilizan este metal. Las personas que se utilizan, bueno, llevan a cabo o disecan animales, también utilizan el mercurio, la elaboración de fieltro, plateo de los espejos. Bueno, afortunadamente actualmente ya no utilizan mercurio, pero anteriormente sí utilizaban en algunos espejos, sobre todo en los más antiguos, utilizaban mercurio. También una fuente de exposición puede ser, por ejemplo, la presencia de lesiones ocasionadas por objetos punzocortantes que contengan mercurio. Anteriormente, por ejemplo, las televisiones utilizaban bulbos que contenían mercurio, entonces es una fuente de exposición de tipo laboral. Pero también podemos tener exposiciones en el hogar. Por ejemplo, puede haber un derrame de mercurio elemental pequeño y que en algunas ocasiones la gente lo que hace es, bueno, lo aspira, utiliza una aspiradora y esto está, bueno, completamente contraindicado. ¿Por qué? Porque los vapores de mercurio, como ya les comenté, tienen una alta volatilidad y se evaporan muy fácilmente. También pueden ser por intento suicida. Hay un buen número de reportes que hablan sobre intento suicida, inclusive por inyección de mercurio elemental en forma intravenosa o a través de la piel. El mercurio elemental, si se ingiere, prácticamente no hay absorción del mercurio elemental, pero sí es importante retirarlo del tubo digestivo. Esto sobre todo en los niños. Entonces se utiliza un procinético y también es importante tomar una radiografía de tórax porque el mercurio pues es radiopaco. Y también pueden existir, como ya comenté, inyecciones de mercurio elemental. Próxima. Este es el artículo que yo les comentaba de que se publicó en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ya más o menos como en los años 80, de un niño con una intoxicación por mercurio, en este caso sería por mercurio inorgánico, presente en los medicamentos. Entonces fue una intoxicación reportada, está reportada en la revista mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social. Todas estas referencias, bueno, yo las guardo. Estos artículos los tengo como referencia siempre porque en un momento dado se puede llegar a presentar a algún paciente con este tipo de intoxicaciones. La siguiente. Estos son algunos productos que salieron a la venta que contenían mercurio y son las cremas. Por eso lo puse porque me llamó mucho la atención, porque hay algunas cremas que, por ejemplo,
que se utilizan o que utilizamos o que se utilizaban anteriormente, que contienen alguna cantidad mínima de mercurio, pero bueno, de alguna manera está reportada. Entonces aquí viene el nombre, viene más o menos la concentración que contenían, que en realidad era muy baja, pero recordemos que las intoxicaciones crónicas son más frecuentes en metales. Y bueno, aquí está la compañía que los producía. La siguiente. Aquí hay otros reportes, inclusive de 2018, de algunas revistas que están publicadas en PubMed y que hablan, por ejemplo, sobre inyección subcutánea de mercurio elemental. La siguiente. Y aquí vamos a ver unas imágenes. Esta es una imagen de una inyección de mercurio elemental que puede ser igual con fines suicidas. Entonces aquí se ve, esto fue en el nivel del hipocondrio derecho. De hecho, aquí vemos la radiografía y que les comentaba que el mercurio es radiopaco, entonces se puede identificar muy fácilmente. Entonces, lo que hay que hacer es removerlo por completo porque si no se absorbe muy rápidamente y empieza a condicionar alteraciones que vamos a ver más adelante el cuadro clínico. La siguiente. Este es otro caso en donde ya había, aquí hubo inyección de mercurio elemental, pero fue en la mano, ahí había un proceso inflamatorio y bueno, se tiene que remover por completo todo, pues todo el mercurio, ¿no? La próxima. Y bueno, este fue otro caso ya más, todavía más agresivo porque fue inyección de mercurio elemental en forma intravenosa. Entonces aquí se ve la radiografía, vean ustedes la radiopacidad muy grande y este es en un estudio ya más avanzado de una tomografía y vean pues la presencia de mercurio elemental. Sí, la siguiente. Aquí están los aditamentos que contienen mercurio. Ya, les repito, ya no se debe utilizar este tipo de aditamentos en las clínicas. Si por alguna situación las ven, pues hay que llamar la atención de esto porque puede ser una fuente de exposición. Más o menos el mercurio elemental que contiene un termómetro es aproximadamente son 3 gramos de mercurio elemental. Entonces yo recuerdo que en el hospital de pediatría, antes de que llegaran estos nuevos equipos, pues a veces se rompían 3 o 4 por turno. Entonces, pero de todas maneras, muchas enfermeras a veces tienen guardados estos termómetros porque a veces el equipo, como ya se está utilizando, pues o ya has usado mucho, deja de funcionar bien el termómetro, entonces optan por utilizar este tipo de termómetros, pero recordemos que actualmente ya hay nuevos termómetros que utilizan baterías y que se colocan en el conducto auditivo o a nivel de la frente, entonces porque es mucho más rápido y más seguro. Eh, la siguiente, por favor. Bueno, esto nada más es para mencionar. Aquí, por ejemplo, este es un estudio que se publicado en esta revista, está en PubMed. Es un estudio en una población en México. Sí, ahorita vamos a ver la población, en donde, es decir, utilizaban el mercurio para separar, en las minas de oro utilizaban para separar el oro, ¿sí? Pero ¿bajo qué? Bajo procedimientos muy rudimentarios, inclusive sin ningún tipo de protección, lo que condicionaba pues reportes de pacientes con intoxicación en esta población. La siguiente, este es en el estado de Querétaro, sí, aquí está se llama Plazuela. Bueno, yo tuve que buscar en el mapa porque no sabía yo dónde está este municipio, pero es un municipio muy alejado que tiene una población, creo que más o menos de 1,000 habitantes, es una población muy pequeña, pero que tiene una mina muy cercana a la población. Entonces se hizo un estudio para determinar cuáles sean las concentraciones de mercurio y se hizo una determinación en el suelo y bueno, se encontró que había niveles muy por arriba de lo permitido. Igual en lo que es el sedimento y a nivel de medio ambiente, pero también se hizo una determinación de mercurio en sangre, perdón, en orina,
Estos son en niveles en orina, ¿sí? Entonces, en algunos salía pues muy por arriba de lo permitido, ¿no? Inclusive tanto en niños como en mujeres, y evidentemente pues mayor en las personas que se dedicaban a la minería en ese momento. La siguiente. Entonces, hablemos ahora del mercurio, del mercurio, y vamos a mencionar algunas de las manifestaciones de la intoxicación por este metal. El mercurio elemental, que es el mercurio líquido que todos conocemos, pues es muy lipofílico, tiene también mucha afinidad por el tejido graso, es pesado, no tiene ningún olor, pero bueno, sí tiene un color plateado, ¿no? Y es bastante volátil con el medio ambiente. A mayor temperatura es mayor la volatilidad. Por ejemplo, aquí más o menos dice que la presión de vapor de mercurio se duplica por cada 10 grados centígrados de temperatura. Aquí, bueno, ya vimos las fuentes de exposición, ya las mencionamos, ¿sí? Em, Estos vapores, bueno, em, las fuentes de exposición o las vías de exposición más bien pueden ser a través de la inhalación o por vía digestiva. Cuando es por vía inhalatoria, ¿sí? Más o menos el 80% de los vapores llegan rápidamente, se absorben rápidamente a través del pulmón y atraviesan la barrera hematoencefálica y también atraviesan la placenta, que bueno, como sucede con la mayoría de los metales. También muchas de las exposiciones ocupacionales son precisamente por esta forma y en donde hay una pobre ventilación y en donde puede existir un derrame de mercurio también. Los órganos blancos de mercurio elemental son los pulmones, el cerebro y en menor grado los riñones. Sin embargo, la vida media puede más o menos ser alrededor de 60 días en el organismo. Ahora, referente a la intoxicación por mercurio elemental, puede ser de tipo aguda, puede ser de tipo crónica. La siguiente, en la forma aguda, eh, si ustedes se fijan aquí, las manifestaciones son pues muy inespecíficas porque se pueden confundir con muchos cuadros. Después de esto voy a presentarles un caso clínico de una familia intoxicada por mercurio elemental en Sonora, en donde tuvieron muchas de estas manifestaciones iniciales y se confundieron con muchos cuadros clínicos. Entre ellos, por ejemplo, destacan las molestias gastrointestinales. Son una de las principales. Puede presentar diarrea al paciente. También puede presentar un cuadro similar a gripa. Y lo más característico de esto es es decir, que empiezan a tener problemas de dificultad respiratoria que progresan hasta un síndrome de distrés respiratorio que se puede confundir con una neumonía por gérmenes atípicos y ahora pues con un cuadro de COVID, por ejemplo. También pueden presentar falla renal aguda y en este caso pues el pulmón es el órgano crítico, bueno, que hay donde más se va a centrar pues, el tratamiento. De esto vamos a ver un caso de una familia en el estado de Sonora que presentó estas manifestaciones que estoy comentando, porque ya comenté. La intoxicación crónica se presenta evidentemente semanas o meses después. El comportamiento puede ser como una enfermedad viral, sin embargo, hay un dato clínico que se llama acrodinia. La acrodinia se le denomina como una enfermedad rosada, el que la vamos a describir, y otro cuadro clínico que se llama eretismo, que el eretismo ya son manifestaciones de tipo como similar a las manifestaciones de tipo psiquiátrico. La siguiente. Esta es la intoxicación crónica por mercurio elemental. En- por eso es importante, yo siempre hago hincapié, igual a los residentes o a los compañeros de los hospitales que revisen a sus pacientes. Sí, revísenlos, sobre todo si son niños, el niño es más fácil de tratar y bueno, evidentemente siempre debe estar presente una enfermera, igual que cuando se va a revisar a un adulto.
Entonces, por ejemplo, el mercurio elemental en intoxicación crónica se presenta como una manifestación que se llama acrotinia, una enfermedad rosada. Generalmente esta enfermedad afecta a la piel y ustedes ven aquí que tiene, por ejemplo, estas son imágenes que están en este artículo. Eh, Generalmente presentan una erupción cutánea, eh, presentan manifestaciones a nivel de los dedos, sí, en la manifestación como si tuvieran, bueno, cambios pues en la coloración y datos de descamación. Es decir, puede haber algún, bueno, comezón, puede haber una erupción cutánea, decoloración rosada de las uñas, como si estuvieran cianosis, ulceraciones de la boca, pérdida dentaria, puede haber debilidad, pérdida de tono muscular. El diagnóstico diferencial de esta intoxicación se hace con una enfermedad es frecuente en pediatría que se llama enfermedad de Kawasaki y que afecta la piel, afecta las mucosas y también afecta, bueno, el ojo. Y también una característica de esta enfermedad es que afecta el corazón, ¿sí? Presentan aneurismas. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial, pero la parte más importante y fundamental es buscar la fuente de exposición en estos pacientes. Entonces siempre pregunten sobre ruptura sobre todo en el hogar, si se trata, y si son niños, ruptura de termómetros u otros aditamentos que se utilicen en el hogar que contengan mercurio. La siguiente. Entonces, mm, en el hospital de pediatría en una ocasión llamaron al centro toxicológico para pedir una asesoría de qué tipo de quelante se puede utilizar en un grupo de pacientes intoxicados con mercurio. Entonces yo acudí personalmente hasta el hospital infantil para revisar los pacientes, la próxima. Entonces, este caso se presentó en el 2013. Pero bueno, como les digo, yo siempre acumulo los casos porque se pueden volver a llegar a presentar. Esto fue en una población que se llama Nacosari, Sonora. En ese entonces, cuando yo fui, bueno, la familia estaba integrada por 4 miembros, el papá, la mamá y 2 hijos. Cuando yo fui a Sonora, la niña de 4 años ya había fallecido. Eh, el papá se encontraba hospitalizado en el Hospital General de Hermosillo. La mamá también el papá se encontraba en terapia intensiva y la mamá se encontraba ya en una sala normal, pero aún hospitalizada. Y el hijo de 12 años se encontraba en terapia intensiva del Hospital Infantil de Sonora. Entonces, los 4 miembros de esta familia iniciaron con un cuadro de fiebre, vómito, diarrea, cefalea, hiporexia. ¿Sí? En el caso de la niña, evolucionó con vómito. Aquí está bueno, para que ustedes lo vean el cuadro, fue un cuadro que se pudo haber confundido con un cuadro de una gastroenteritis probablemente, porque tuvo datos de choque también, y existía el antecedente que se habían acudido a bañar a un río, comieron los mismos alimentos todos, inicialmente recibieron tratamiento con sulfas, pero no tuvo ninguna mejoría, ¿sí? La niña, bueno, se trasladó a un hospital por un diagnóstico de diarrea, deshidratación moderada y el 25 de junio falleció por un cuadro de choque hipovolémico. Si ustedes ven, no tuvo cuadro de manifestaciones respiratorias, más bien se orientaron hacia un cuadro de tipo que podría confundirse con una gastroenteritis infecciosa. Y los demás miembros de la familia más o menos tuvieron la misma evolución, a diferencia del papá del papá que empezó con datos de disnea, con insuficiencia respiratoria progresiva. El papá era un papá bastante joven, con antecedentes de exposición a marihuana y cristal. Y de hecho, la fuente de exposición, me van a preguntar, bueno, ¿de dónde surgió esto? Porque ellos elaboraban drogas de abuso utilizando mercurio elemental. Y de hecho, el hijo de 12 años era el distribuidor de este tipo de drogas. La siguiente, por favor.
Entonces, aquí está, bueno, esta fue la evolución del paciente pediátrico. Sí, estuvo hospitalizado en el Hospital Infantil del Estado de Sonora, estuvo en terapia intensiva. Voy a mostrarles las radiografías para que las vean, porque si de primera instancia, pues podemos confundirnos. Tuvo insuficiencia respiratoria progresiva, recibió varios esquemas antimicrobianos con poca mejoría, con 37 días de estancia hospitalaria. Cursó con síndrome de distrés respiratorio agudo. Estos eran parte de los diagnósticos que tenía cuando ingresó. La siguiente. Estas son las radiografías del paciente pediátrico. Vean ustedes esta distribución, pues eso se confunde con una neumonía por atípicos y ahora con un cuadro de COVID también, sobre todo por pues por la rapidez con la que evoluciona el cuadro. La siguiente. Este es el paciente que se encontraba en terapia intensiva, entonces nosotros lo evaluamos, nos dieron la autorización de revisar el expediente, poner una nota médica, y bueno, para cuando nosotros acudimos al hospital a valorar al paciente, él ya tenía determinaciones de mercurio en sangre. La siguiente, bueno, esa es otra fotografía del paciente, la próxima, por favor. Vean ustedes, bueno, si me pasa la siguiente para que vean la fuente de exposición. La, los, estas personas vivían en una población y recordemos que en estos lugares hace mucho calor en todo lo que es el sol, la zona del norte. Entonces almacenaban el mercurio elemental en este recipiente que estaba prácticamente lleno. Aquí ya se había, pues bueno, vaciado porque inclusive había esparcido en parte del suelo. Las personas que acudieron al domicilio cuando llegaban y después de estar unos 10, 15 minutos empezaban a tener problemas de tos, empezaban a tener cefalea y problemas de náusea y vómito. Todo el mercurio elemental se almacenaba en este recipiente y utilizaban para lo que se denomina parafernalia para llevar a cabo la elaboración de drogas. Y bueno, todo este mercurio elemental pues se evaporaba. Se detectaron algunos niveles ya muy tóxicos con algunos aparatos específicos y de hecho la Secretaría de Salud del Estado de Sonora fue la que se abocó en este caso porque fue un caso bastante conocido. Si me regresa al anterior, por favor. Aquí vemos, fíjense, el nivel permitido para mercurio en sangre en un paciente son 10 microgramos. Aquí me equivoqué porque son microgramos por decilitro. Pero vean ustedes los niveles tan altos, 302, 297. Evidentemente fue disminuyendo conforme se llevó a cabo el tratamiento. ¿Sí? La próxima. La siguiente, por favor. Ahora, nosotros, bueno, como el estado de Sonora está muy cerca de Arizona, en Arizona fue en donde se consiguió este quelante, que fue el dimercaprol. Sí, el dimercaprol, que es el VAL. Se utilizó en este paciente en forma intramuscular. El inconveniente es precisamente que se tenía que utilizar cada 12 horas, eh, ajustando pues la dosis y tiene una consistencia viscosa, entonces era un poco doloroso. Entonces se consiguió este medicamento y el paciente pues tuvo algo de problemas neurológicos el paciente. Sí, pero finalmente se dio de alta. Y bueno, la mamá también se dio de alta con algo de daño renal, pero el papá sí falleció, el papá se encontraba en terapia intensiva y la verdad es que era muy impresionante ver a un paciente con bombas de infusión, pues había alrededor como de 10 o 15 bombas de infusión con diferentes medicamentos. Y bueno, para él ya no fue posible utilizar este medicamento porque ya tenía un cuadro bastante pues grave. El paciente, cuando yo lo fui a ver, falleció prácticamente en el transcurso de ese día. Entonces, este es un caso muy ilustrativo de una intoxicación aguda por mercurio elemental. La siguiente. La intoxicación crónica tiene esta tríada que se llama temblor de intención, el eretismo y la gingivitis. Por eso es muy importante revisar
Así como mencionó la doctora en el cuadro de intoxicación por cadmio, la coloración de los dientes, pues hay que revisar también la cavidad oral. El eretismo son cambios característicos de la personalidad, que se puede confundir con un cuadro psiquiátrico. Y de hecho a mí me sucedió eso estando en el hospital de pediatría, me enviaron, como teníamos una parte donde veíamos pacientes adultos, aunque era hospital de pediatría porque eran derivados ahí, una paciente con una intoxicación por plaguicidas crónica y que tenía problemas psiquiátricos y que la catalogaron como una paciente psiquiátrica, pero tenía como antecedente una intoxicación por plaguicidas. Entonces, el eretismo se refiere a esto, cambios en la personalidad que pueden ser desde pérdida de la memoria, alucinaciones, pasando por coordinación motora, la habilidad emocional. Eh, bueno, yo en esta revisión que hice en este reporte bibliográfico menciona que también estos pacientes pueden tener una línea azul-negra a lo largo del margen gingival. Sí, más o menos es una línea parecida a lo que se llama la línea de Burton. Entonces, un dato que quise compartirles porque igual puede presentarse, entonces hay que tomarlo en cuenta. La siguiente, el mercurio inorgánico, básicamente se presenta en lo que son sales de mercurio, ya vimos los antisépticos como el cloruro mercúrico o el mertiolate que ya mencionamos, los cosméticos, algunos explosivos, algunos tintes y pigmentos. Em, en este caso, por ejemplo, el órgano blanco pues es el tubo digestivo y el riñón, a diferencia de los otros. Sí, aquí básicamente pues puede haber, estas son las manifestaciones clínicas. Sí que también puede haber datos a nivel de cavidad oral, vómito, diarrea. Sí, también puede haber absorción de mercurio inorgánico, como en el caso del uso de cremas. Sí, y inclusive a largo plazo pudieran ocasionar cuadros de acrodinia y eretismo. ¿De acuerdo? La siguiente. El mercurio orgánico, ese ya lo vimos, es el metilmercurio. Y bueno, el ejemplo clásico pues es la enfermedad de Minamat. ¿Sí? Que también viene referida en esto. Entonces, estos cuadros los fui elaborando, pues conforme vamos leyendo el artículo, vamos sacando la información. No es que vengan así, sino que ya los fui elaborando conforme fui repasando. Entonces, aquí están algunos otros datos de lo que es la enfermedad de Minamata y otros datos que se pueden encontrar por la exposición a mercurio orgánico. La siguiente. Bueno, aquí está nada más lo del pescado. Por ejemplo, en Japón tienen ya este método para detectar la presencia de mercurio a través de este aditamento, ¿sí? Porque en la época en la que se presentó la enfermedad de Minamata, pues tuvieron que hacer estudios ya más específicos de disección en algunos ejemplares de peces o tipo de crustáceos para identificar precisamente el metilmercurio. La siguiente. Bueno, y aquí rápidamente, y como en todos los metales, ya existe la asociación de intoxicación por metales y el mercurio no es la excepción, aunado a otras enfermedades. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de lo que hacen en unos países como en África, sí, donde utilizan el mercurio elemental y para separar el oro, que son pequeños granulitos de oro que hay en el agua vertidos en el subsuelo, y lo que hacen es separarlo precisamente. La siguiente, solamente por mencionar, la asociación de metales pesados con Parkinson, ¿sí? Que está relacionado por un mecanismo que se llama estrés oxidativo. La siguiente, también está, bueno, este es el mecanismo, ¿no? Ya no vamos a detenernos mucho en esto, pero bueno, habla básicamente aquí del metilmercurio, de lo que ya les comentaba yo, del proceso de neuroinflamación que ocurre. La siguiente. Em, la relación de mercurio, intoxicación por mercurio y enfermedad de Alzheimer, que no nada más es propia de este metal, sino de otros también.
y esto está reportado en estas revistas, por eso se las pongo aquí. La siguiente. Estos son los mecanismos, pues, relacionados que ya les comentaba, el estrés oxidativo, que pues deriva y condiciona muchas alteraciones y sobre todo a nivel de lo que es la mitocondria. La siguiente. Eh, la relación de intoxicación con mercurio y autismo. Sí, esto es algo, aquí se me olvidé poner la referencia, pero es también del 2023. Pero sí, también ya hay una relación de mercurio con autismo, sobre todo en niños. La siguiente. Aquí solamente aquí, bueno, creo que no se ve muy bien, pero solamente para mencionar nada más únicamente los quelantes que se utilizan en la intoxicación. Vimos ya, por ejemplo, el uso del VAL, que es uno de los medicamentos que se puede utilizar para este tipo de intoxicación. La siguiente, la próxima. Y ya nada más, por último, voy a mencionar esto, que es la Convención de Minamata. La última versión que apareció fue en el 2018. En este artículo, que es del Boletín de la Organización Mundial de la Salud, en este artículo, pues establece, em, es decir, el objetivo es que pues una protección a la comunidad internacional y proteger a las personas y del medio ambiente y del uso del mercurio. Inicialmente hubo una reunión en el 2013 y bueno, México firmó este convenio también. De hecho, aquí en México se llevó a cabo una reunión. De estos países, 84 ratificaron este tratado, en donde el objetivo es prohibir nuevas minas de mercurio, la manufactura con mercurio, importar y exportar mercurio. Y entre estos, pues evidentemente todos los equipos o aditamentos que se utilizan en medicina, en el área médica. Sí, evidentemente como nosotros como un país de desarrollo, pues tenemos muchos retos. Y bueno, también este convenio proporciona recursos financieros, asistencia técnica y tecnológica, que es algo muy bueno. En este mismo artículo aparece esta fotografía de esta enfermera. Si ustedes lo consultan, es una enfermera de un hospital de México, nada más que no sé cuál, en donde está utilizando un termómetro de mercurio. Entonces, donde todavía nos falta pues mucho por esta situación. Bueno, aquí termino con esta última diapositiva. Muchas gracias.